Aquí comienza Agroconciencia. Muy buenas, queridas y queridos cientófilos y agrófilos a Agroconciencia, un programa que tiene como objetivo que paséis un buen rato hablando de ciencia y de agronomía. Como hay vida más allá de agujeros negros, materia oscura y teorías de cuerda, se nos ha ocurrido hacer un programa en el que quepa toda la ciencia, que sea transversal y además divertido. Y resulta que la agronomía, pues cosa del destino, tiene de todo. Así pues, en este programa vamos a hablar de física, matemáticas, biología, química, botánica, geología, en definitiva, vamos a hablar de ciencia. Y no hay cosa que nos gustaría más que estuvieras ahí donde estés, escuchándonos. ¿Y dónde nos vas a poder encontrar? Pues en las plataformas de podcast, en iVoox, Apple Podcast, Google Podcast, donde puedes darle a suscribirte, que es gratis, y además de hacernos feliz, vas a poder estar informado de los nuevos programas que vayamos haciendo próximamente. Además, estamos pensando también aparecer en Spotify y otros agregadores. Y por si no fuera poco, puedes encontrarnos en nuestro blog agroconciencia.es, todo juntito y sin mayúscula, donde iremos colgando todos los programas con contenido extra, las referencias de los artículos que vayamos comentando, etc. Y para contactar con nosotros podéis hacerlo a través del correo oyentes@agroconciencia.es. En el correo pues podéis resolver alguna duda de cosas que hayamos podido dejar sin aclarar demasiado, realizar sugerencias de algún tema que os interese que tratemos o simplemente criticarnos. Prometemos leer todos los mensajes que nos mandéis. Y bien, en la tertulia de hoy pues tenemos desde la campiña sevillana, desde el lugar donde el emperador Trajano acarició el trigo cuando iba camino de Roma. Y allí está nuestro querido Leonardo Martínez. Él es ingeniero agrónomo por la Universidad de Sevilla, es agricultor, viverista y además una de las mentes más inquietas que conozco. ¿Qué tal estás, Leo? Muy buenas a todos, ¿qué tal estamos? Otro día más aquí en Agroconciencia, programa de chill y nada, vamos a disfrutar. Efectivamente, eso espero, Leo. Muchas gracias por haber venido hoy también. Y también hoy contamos con nuestro compañero Juan Nieto, que anda por algún lugar de Mairena del Aljarafe, esa ciudad que los musulmanes bautizaron como Maharana o Maharana, que viene a significar algo así como hato de pastores. Bueno, Juan es ingeniero agrónomo, doctorando en el Departamento de Producción Vegetal de la Escuela de Ingeniería Agronómica de Sevilla y sigue enamorado de los vertisoles. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás, querido? Muy bien, muy bien. Muy buenas a los dos, por supuesto a los oyentes. Y sí, sigo enamorado de los vertisoles. Vertisoles que no son de Aljarafe, son de Carmona, ¿Es ¿eh? verdad? Pero bueno, ya hablaremos de eso otro día. Sí, sí, sí. Yo creo que tendremos tiempo Sí. para ello. Sí. Bueno, y yo me llamo Manuel Infante, soy también ingeniero agrónomo, soy doctorando también en el Departamento de Producción Animal de la Escuela de Ingeniería Agronómica de Sevilla. Y sí, sigo trabajando en un banco, no de estos de los que hacen billetes del Banco de Europa, ¿no? En fin, que hechas todas las presentaciones, vamos a pasar a la tertulia. Y ya avisábamos en el programa anterior que teníamos varios temas preparados que podría resultar interesante. Fijaros, en la tertulia de hoy vamos a hablar de comunicación entre plantas y además vamos a hablar de diversificación agrícola. El artículo que tenemos preparado de diversificación agrícola
Pues yo diría que hace un poco spoiler, ¿no? Cuando lees el titular, dice que la diversificación agrícola promueve múltiples servicios ecosistémicos sin comprometer el rendimiento de los cultivos. O sea, y bueno, lo dicen un consorcio de científicos, se ha publicado en la revista Science Advance. El investigador principal es Giovanni Tamburini, o por lo menos el corresponsal autor, y fijaros, sugiere que mejorar la biodiversidad en los sistemas de cultivo para promover todos esos servicios que generan un ecosistema permite reducir la dependencia de insumos agronómicos y además mantiene altos rendimientos de los cultivos. Esto parece, a simple vista, parece como que es la cuadratura del círculo, ¿no? Es decir, el título es un poco como empiezas a leer un libro y de repente te vas a la última página, ¿no? Sí. Y de repente ¡boom! Y se acabó todo. Y ya está. Bueno, de todas formas, vamos a entrar un poquito bueno, podríamos estar aquí 3 días hablando de este artículo, porque la verdad es que al final un agricultor cuando empieza la campaña lo que quiere es gastar poco y que rinda mucho. Y parece que así, a simple vista, hablar de... Porque el punto de partida, nosotros hablamos de la expansión, de la intensificación de la agricultura, ¿no? Y esta intensificación agrícola, al mismo tiempo, ha generado una pérdida de hábitat y de biodiversidad en el terreno, ¿no? Y además se está degradando el suelo, se está degradando el agua dulce con todos los problemas que hemos hablado en innumerables ocasiones, con contaminaciones de acuíferos, también contaminación ambiental, emisiones de gases invernaderos en todo el mundo. Entonces los autores hablan de la necesidad de la implementación de un nuevo paradigma de producción de cultivo, ¿no? Porque al final tenemos una serie de desafíos locales y globales que necesitan, primero, brindar una seguridad alimentaria, es decir, producir, porque la sociedad humana tenemos una necesidad de alimentarnos, pero al mismo tiempo tenemos que minimizar los impactos negativos en el medio ambiente, en este mundo que estamos tan expuestos a estos cambios, y sobre todo los cambios que por primera vez están siendo cambios globales. Entonces, ¿qué sugieren estos autores? Mejorar la biodiversidad de los sistemas de cultivo, como decía, reduciendo la dependencia de insumos agronómicos, pero al mismo tiempo que no se comprometa el rendimiento de los cultivos, ¿no? Entonces, estos autores hablan de cómo mejorar la biodiversidad funcional aumentando la diversidad de especies de cultivo. Por ejemplo, intercalando los cultivos o con algo tan antiguo como la rotación de cultivos. También aumentando la diversidad de especies no cultivadas dentro y alrededor de los campos. Por ejemplo, introducir franja de flores, seto, hábitats seminaturales cerca de los cultivos, o también incluso la inoculación de microorganismos beneficiosos en el suelo. Luego hablaremos de las micorrizas, ¿no? que juegan un papel bastante importante, ¿no? en el suelo, ¿no? Y son hongos muy beneficiosos, ¿no? También bacterias que sean incluso promotoras, que ayuden al crecimiento de los cultivos. Y claro, buscando la diversidad encima de la tierra y buscando la diversidad funcional debajo de la tierra, ¿vale? También podemos añadir insumos orgánicos o también reduciendo la alteración del suelo. Es decir, estamos hablando de diferentes manejos que los autores lo que han hecho ha sido, han revisado pues más de 5.100 estudios y han hecho 98 metaanálisis de casi 42.000 comparaciones
entre prácticas diversificadas y simplificadas. Es decir, que es un estudio Está bastante bien, de tamaño. importante, ¿sabes? Es un gran estudio, ¿no? Entonces ellos han agrupado las diferentes prácticas de diversificación en categorías, ¿no? Y luego las han comparado, ¿no? Como decía, adición de especies intercaladas, adición de hábitats sin cultivo dentro o alrededor del campo, enmiendas orgánicas mediante la adición de material orgánico al suelo, inoculación mediante la adición de microorganismos beneficiosos al suelo, reducción de la labranza y además se ha comparado la agricultura orgánica. Es decir, el eco, ¿no? La agricultura produciendo libre de pesticidas sintéticos y de fertilizantes minerales, ¿vale? Bueno, pues todos estos metaanálisis, ellos lo que han evaluado son los diferentes servicios de biodiversidad, como, bueno, lo que es la biodiversidad del medio, la regulación del agua, el secuestro de carbono, la regulación del clima, el ciclo de nutrientes, fertilidad del suelo, polinización, control de plagas y rendimiento de cultivo. Es decir, esas prácticas de diversificación, los resultados realmente han sido, desde mi punto de vista, han sido bastante demoledores, ¿no? Porque dicen que el impacto de la diversificación agrícola sobre la diversidad en los servicios de los ecosistemas, pues hablan que el 67% de todos los estudios analizados tuvo un efecto positivo. El 23% tuvo un efecto neutro, es decir, ni mejoró ni fue perjudicial, y solo un 10% tuvo un efecto negativo. Cuando hablaban de la fertilidad del suelo y del ciclo de nutrientes, también la mayoría de los estudios se generó un efecto positivo. Es decir, fertilidad del suelo, ciclo de nutrientes, abrumadoramente positivo. Pero no solamente en eso se tuvo un efecto positivo abrumador, sino que el secuestro de carbono, mejorando la diversidad, pues prácticamente el 92% fue positivo o neutro. Sí. A ver, sí, eso sí. está muy bien. No, y es cierto que en términos generales los efectos son muy positivos, pero también hay prácticas que tienen sus consecuencias negativas en algunas de las variables. Correcto. Entonces, por ejemplo, y yo invito también a ver el artículo porque es tremendamente gráfico. Sí, de todas formas lo vamos a colgar en el claro. blog, vamos a colgar el artículo. Además es un artículo open access, o sea que lo puede leer cualquiera, ¿no? Pero que es bastante interesante. Sigue, Juan, dime. Bueno, yo estaba diciendo que hay prácticas que sí que es verdad que en general, por ejemplo, la diversificación de los cultivos que estabas tú comentando ahora, es verdad que prácticamente no tiene ningún inconveniente. Y bueno, no tiene ningún inconveniente. En ninguno de los variables se aprecia consecuencias negativas, que sean de verdad significativas. Pero sin embargo hay otras prácticas que no tanto. Mirad, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención la adición de enmiendas orgánicas, que en principio debería, bueno, todos pensamos desde este punto de vista, ¿no? Mejor el compost que los fertilizantes inorgánicos. Bueno, ahí hay un parámetro que creo que podemos discutir, porque, bueno, creo que tampoco estoy plenamente de acuerdo con los resultados del artículo. Dice que la adición de enmiendas orgánicas tiene un efecto muy negativo en los gases de efecto invernadero. En la contribución de la agricultura a los efectos de la contribución de la agricultura a la emisión de gases de efecto invernadero. Hay más artículos que dicen que producen daño, bueno, un aumento de los gases frente a un número menor que dicen que los reducen. Pero bueno, en realidad creo que a mí no me termina de convencer esta conclusión. A ver, y lo que
lo que de alguna manera entiendo yo que puede decir el artículo, ¿no? Que a la hora de añadir lo que son las enmiendas orgánicas, eso puede estar relacionado con un aumento de la cantidad de, por ejemplo, de óxido nitroso que se genera a la atmósfera por parte del suelo. Hay que tener en cuenta que los microorganismos están generando, están simplemente haciendo lo que hacen los microorganismos, que es degradar la materia orgánica. Y ese nitrógeno al final se termina volatilizando en forma de óxido nitroso. También es verdad que se pueden generar otros subproductos de la degradación que también son gases de efecto invernadero. Pero, Como el metano. como el También. metano, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, esos son consecuencias, pero si miramos lo que es la emisión directa, aquí no se contempla otra forma de reducir al final tendríamos que irnos a la huella final de carbono. Aquí no están hablando de huella final de carbono. Y no se hace un análisis de ciclo de vida completo. Correcto. Que es lo que faltaría. Efectivamente. Porque recordemos, por ejemplo, que la producción de fertilizantes nitrogenados es muy costosa energéticamente. Correcto. Y eso estamos hablando de que la mayoría se hace con combustibles fósiles. Entonces, si eliminamos lo que es la fertilización gracias o disminuimos la fertilización gracias a la adición de enmiendas orgánicas. Sí, ojo, y no solamente estamos hablando de la adición de enmiendas orgánicas, estamos hablando de un cúmulo de prácticas que al final es un sumatorio de prácticas. Si hablamos que estamos no solamente añadiendo materia orgánica, sino además estamos inoculando bacterias y hongos beneficiosos, si estamos hablando de que mejoramos la diversidad y fijaros en una cuestión, todavía no hemos hablado del rendimiento. El rendimiento, la mayoría de las comparaciones, el rendimiento fue la suma de neutro o positivo, fue 16 neutro y 41% positivo. Es decir, más de la mitad fue positivo o neutro. ¿Qué significa eso? Que aquí hay... primero, aquí hay trabajo... discusión. Claro, hay discusión, pero sobre todo hay trabajo para saber qué han hecho bien los que han conseguido que la diversificación y la agrupación de prácticas generen un rendimiento positivo o neutro, ¿vale? También es verdad que hay una parte que tiene un rendimiento negativo, pero al final la conclusión es que el rendimiento no siempre tiene por qué verse comprometido. Siempre ponemos siempre ponemos el ejemplo del laboreo reducido o el no laboreo. El no laboreo, solo aplicando el no laboreo a la tierra, a la larga disminuye y vas a encontrar una disminución del rendimiento. Si tú combinas el no laboreo y la combinas con cubiertas verdes, la combinas con otras prácticas agrícolas que te van a permitir que el suelo no se compacte, al final ese no laboreo va a ser o neutro, es decir, te va a mantener el rendimiento o incluso se puede ver mejorado. Claro, de hecho, bueno, en este artículo es evidente, ¿no? Se ve como la revisión de artículos con respecto al laboreo, la gran mayoría, cuando se analiza ese parámetro individualmente, tiene consecuencias negativas. Correcto. Para la cosecha. Pero sin embargo, el conjunto de actividades sí que tiene el efecto positivo. Claro. Es que yo creo que yo creo que eso es lo que tenemos que fijarnos y es lo que tenemos que tener en cuenta, porque no es solamente una práctica, es un conjunto de prácticas, pero sobre todo encaminada a la diversificación agrícola, lo que
te va a dar el buen resultado, ¿no? Y yo creo que... y sobre todo, mira, el otro día leí un artículo sobre el tema de la polinización. Es decir, el 100% de estudios dicen que la polinización o se mejora o se mantiene igual. Y el otro día leí un artículo que decía que habían descubierto cuáles eran los mecanismos de formación de los estigmas, porque con todos los problemas que está habiendo de polinización, preveían que podían mejorar la polinización mejorando esos estigmas. Y digo, bueno, vale, muy bien. Oye, esto es ciencia, hemos comprendido cómo se forma químicamente el estigma, pero no vamos al problema. Y el problema es que estamos cargándonos los polinizadores. Pues sí, polinizadores que además todos conocemos a las abejas, pero es que además hay muchísimas más insectos. Claro, como los sírfidos. Por ejemplo. Bueno, sí, como los sírfidos y muchísimos más. Y muchísimos más, correcto. Yo creo que podremos hacer un día un capítulo específico de polinizadores. Bueno, seguro, segurísimo. Sí. Eso está claro. Eso es un tema alucinante. Bueno, y control de plagas y, en fin, Sí. regulación climática. Bueno, en fin. Bueno, no sé si tenéis algo más que añadir al artículo. Bueno, yo una pequeña reflexión, que yo creo que es la misma que has dicho tú y que seguramente me vas a dar razón, y que al final es un poco el conjunto de acciones lo que da los resultados, como tú bien has dicho. Y al final es un poco cambiar la lógica, ¿no? Tú estás cambiando la lógica de la producción convencional cuando estamos hablando de este tipo de artículos y ensayos a una lógica que intenta integrar la funcionalidad del ecosistema agrícola. Pues sí. Y lo usa en su beneficio. Entonces, bueno, es diferente. Bueno, lo que hablaban los autores, ¿no? Implementar un nuevo paradigma de producción de cultivo. Y bueno, y yo creo que ahí los técnicos agrícolas tenemos mucho que decir. Mucho que ver, ¿no? Sí, correcto. creo que ahí... Y debemos de modificarlo y ir buscando soluciones, que también, como dijo Juan, o sea, que no todas las prácticas son al 100% correctas, ni todo, ¿sabe? Que tenemos que seleccionar las que sean mejores, tanto para el formato de diversidad y tal, como para el medio ambiente, como económicamente, que también tenemos que pensar. Yo siempre hago mucho hincapié en el tema económico, ¿no? Y aparte del tema económico, bueno, del propio suelo, tal, un conjunto de historias. No, pero es así. Al final, para que algo sea sostenible, necesita ser tanto rentable como... Pues claro, el triángulo de la sostenibilidad. Efectivamente. Claro. Totalmente. Bueno, chicos, teníamos pendiente también otro tema que yo creo que, no sé, a mí me da que pensar, ¿no? Comunicación entre plantas. ¿Esto qué es? Las plantas hacen ahora un podcast, las plantas se van a dedicar a la planta difusión de algo. A la tertulia. A las tertulias. A la fitotertulia. Correcto. Cuéntanos, Juan, ¿de qué es esto de pues, comunicación entre plantas? Yo traigo justo esa pregunta para el oyente. ¿Se ha planteado alguna vez el oyente si las plantas pueden hablar entre sí? Bueno, todo el que tenga oído sabe que la planta no puede hablar entre sí, pero nosotros, como seres humanos, nos comunicamos muchas veces entre nosotros sin necesidad de hablar. Hay movimientos, hay sensaciones, hay olores que dicen muchas cosas. Pues las plantas hacen exactamente lo mismo. Y es que traigo un artículo que tenéis también en la descripción. Es una review de unos científicos chinos que me parece que resume muy bien este tema. Y la verdad es que me parece súper interesante. Está publicada en el Journal of Plant Interactions, que es algo así como la revista de la interacción de las plantas. Y bueno, hablan de 3 mecanismos fundamentales. En primer lugar, la exudación de compuestos a través de las raíces. Las raíces son mucho más complejas, muchísimo más complejas de lo que el oyente puede pensar en primera vista. Y es que el suelo no es un medio inerte. En el suelo viven bacterias, hongos, nemátodos, muchísimos microorganismos. Y todos ellos están interactuando con las raíces. Entonces, esta forma de comunicación, que para mí desde el punto de vista de
entendiendo la comunicación como la capacidad de intercambiar información, para mí es la menos interesante, pero también cuenta, ¿no? Bueno, es que las plantas son capaces de rechazar a otras y de intentar expulsar a otras plantas si no le caen bien, ¿no? Por ejemplo, las plantas son capaces de sudar compuestos alelopáticos. Para aquella persona que no sabe lo que es un compuesto alelopático, bueno, yo estoy seguro que habéis visto eucalipto que no crece, o sea, que bajo su frondosa copa, claro, efectivamente. En ese suelo no crece nada. Bueno, eso no es por las raíces, es porque sus hojas, al degradarse, liberan sustancias alelopáticas que impiden la germinación y el desarrollo de otras plantas. Vamos, lo que viene a ser veneno para las plantas. Sí, son prácticamente plantas que generan sus propios herbicidas, ¿no? De alguna forma. Y la cuestión, que no le gustan los vecinos. Hay gente que no le gustan los vecinos y a los eucaliptos no les gustan y hay muchas otras plantas que tampoco. Y lo hacen así, pues sudando esas sustancias por las raíces. Pero después también hay otras plantas que sí que le gustan los vecinos, y mucho. Y hay gente que le gusta mucho rodearse, invitar a los amigos y festines, y eso es lo que hace. Bueno, también saben que los amigos de vez en cuando les traen sorpresas. Si tú organizas una barbacoa, seguro que el amigo te trae vino y el otro te trae carne, pues eso es lo que hacen las plantas. El suelo es infinitamente complejo y lo dije en el capítulo anterior y creo que lo voy a decir en todo y cada uno de los capítulos. Hay una economía en el suelo que está basada principalmente en el carbono, pero la planta, por ejemplo, digamos, da carbono al suelo, da sustancias orgánicas que al final son como caramelitos, para las bacterias, para los hongos, y el resto de sustancias, o sea, el resto de microorganismos liberan, por ejemplo, nutrientes para la planta. Como puede ser el fósforo, que puede estar absorbido a arcillas, las liberan y así las plantas las pueden tomar. Bueno, todos nos imaginamos ese banquete y esa barbacoa, y eso es lo que hacen las plantas. Pero bueno, hasta aquí yo creo que es lo menos. Bueno, me diréis, esto es comunicación a media, aquí yo no veo a las plantas charlando entre sí. Pues bueno, os voy a contar otro ejemplo, y es la producción de ácido orgánico volátil. Y diréis, ¿y esto de ácidos orgánicos volátiles qué es? Bueno, yo lo podría explicar, pero estoy seguro que mi compañero Manuel puede explicar mucho mejor lo que es un ácido orgánico volátil. Dale tú. Bueno, si quieres lo digo yo, pero... Me suena de algo, ¿no? Bueno, te suena, en fin, ¿verdad? Dicho muy técnicamente, pues son compuestos que son como rosarios de moléculas, que son como rosarios de átomos de carbono, pero tienen una peculiaridad, que son cortitas. Y son, a temperatura ambiente, pues son gaseosas. Pues yo qué sé, un ejemplo, pues el metano es un compuesto volátil de carbono, ¿no? Y eso viene de la degradación de ácidos carboxílicos muy largos, de cadena muy larga, que son líquidos. Por ejemplo, el petróleo. El petróleo no es más que eso, pero bueno, también vienen de los ácidos grasos, son las grasas, ¿no? Sobre todo vienen de las grasas, ¿no? Las plantas fabrican ese tipo de compuestos a partir de romper esas cadenas, ¿no? Pero bueno, no quiero ponerme muy técnico, pero bueno, no, nos podrías dar, no, es que nos podrías dar una masterclass, porque el olor, por ejemplo, y permíteme decir esto que estoy entrando en tu campo, depende de estas sustancias orgánicas volátiles, ¿no? Sí, bueno, cuando asamos un filete, todo ese aroma a carne que es sabrosa, pues todos son esos ácidos orgánicos volátiles. Unos vienen en cadena larga, otros vienen en cadena cíclica, y es una mezcla ahí de compuestos aromáticos que generan el aroma, el olor a tostada, el olor a café, en general. Bueno. Y las plantas pues se comunican con ese tipo de compuestos. Pues no solo sirven para el deleite del paladar del consumidor, sino también sirven como mensaje. Y es que os voy a contar un ejemplo tremendamente interesante. Las plantas, cuando son atacadas por pulgones, si alguien no sabe lo que es un pulgón, que lo busque, son
insectos muy graciosos. Como bolitas de caramelos pequeños. Como bolitas de caramelo, efectivamente. Bueno, son las ovejas de las hormigas. Las hormigas. Correcto. Y producen su leche, pero esto ya hablaremos en otro capítulo. Y es de verdad, ¿eh? Pero bueno, ya lo contaremos. Las hormigas pastoras. Pero bueno, cuando una planta es atacada por pulgones, son capaces de generar sustancias de estos volátiles que avisan al depredador de los pulgones para que venga a la planta para avisarle: oye, que aquí hay comida, te necesito, tú te vas a llevar un festín y a mí me vas a librar de los pulgones. Y esto, señores, lo hacen las plantas. O sea, fijaos qué interesante. Fíjate, Juan, que ¿por qué es tan importante tener biodiversidad en los cultivos? Claro. Porque los depredadores de los pulgones normalmente no tienen el más mínimo... No les gusta mucho vivir en los cultivos nuestros. Sin embargo, sí viven muy cómodos en determinadas plantas que para nosotros no son comestibles, pero que cerquita de nuestros cultivos, cuando nuestro cultivo que nos da de comer agita la campanilla, oye, que tenemos pulgones, pues ellos que están vecinos, oye, ¡pua!, se comen a los pulgones. También ocurren cosas parecidas, por ejemplo, cuando un rumiante o cuando un herbívoro empieza a comerse la hierba, segrega una serie de sustancias que es que nos da el olor a hierba fresca cortada. Esas son sustancias que a nosotros nos agrada, pero en realidad las pobres están gritando de por favor, salvarnos, ¿no? Que nos están comiendo, ¿no? Y tú lo que estás así con la segadora ahí, dale y que tú te pego. Romántico con ese olor el domingo por la mañana. Qué bien huele. Ese domingo por la mañana cortando el césped. Grito de desesperación. Son gritos. Bueno, y os traigo un último mecanismo que para mí es el más interesante. Leo, Manuel, ¿a que tenéis fibra óptica en casa? Y correcto. Si no, dentro de poco. Correcto. Hombre, de hecho, este programa se puede realizar gracias a la fibra óptica. Bueno, yo estoy seguro que el oyente, la gran mayoría, tendrá fibra óptica o si no, en los futuros años lo va a acabar teniendo. Bueno, pues las plantas ya no llevan ventaja porque ellas ya tienen fibra óptica. Hemos hablado en anterioridad de que en el suelo hay muchos hongos, algunos interactúan con las plantas y los que tienen una relación más estrecha son las micorrizas, que pueden incluso meterse algunas dentro de la raíz. Y pues le aporta a la planta ciertos nutrientes y la planta le aporta al hongo pues sustancias orgánicas. ¿Qué es lo que pasa? Hay veces, y cuanto más biodiverso, volvemos a lo mismo que estábamos hablando antes, Manuel, cuanto más biodiverso es el sistema, estas micorrizas pueden conectar a varias plantas y pueden enviar señales a varias plantas. ¿Os acordáis del ejemplo que he contado antes de los pulgones? Bien, claro. Pues en este artículo hay una referencia de un estudio que se hizo estudiando estas señales en concreto. Y es que las plantas que estaban conectadas por estas estructuras de hongos, por esta fibra óptica del suelo, cuando a su vecina le atacaban los pulgones, le llegaba la señal por la fibra y ella misma empezaba a producir esos volátiles para adelantarse. Oye, depredador, por favor, ven viniendo porque seguramente me van a acabar viniendo pulgones porque a mi vecino ya le han venido. Sin embargo, en el mismo estudio comprobaron como aquellas que estando próximas pero sin esa fibra óptica conectada, hasta que no llegasen los pulgones, allí no se empezaban a generar esos volátiles. Entonces, fijaos qué interesante, y de verdad las plantas son capaces de comunicarse entre ellas. Pero yo todavía iría más allá, Juan. Cuando nosotros abrimos el WhatsApp y pone que el mensaje está cifrado de extremo a extremo, el mensaje de las plantas, ese mensaje que va por esas fibras ópticas, también va cifrado de extremo a extremo. Es decir, que cuando hay un emisor
genera el tipo de la señal y ahora esos marcadores y esas señales, tiene que haber una planta receptora que debe saber detectar esas señales y ojo, si es capaz de elegir al receptor o sea, tiene que ser receptor y señal deben ser coincidentes para entenderse entre ellos. Es decir, que hay una red con diferentes idiomas. Porque hay plantas claro, que no saben comunicarse con otras plantas, porque hay un cifrado de esa comunicación entre las plantas. Aunque exista la red, la otra planta debe saber interpretar el mensaje. Por eso no toda la combinación de plantas genera ese efecto beneficioso. De hecho, Manuel, recapitulando, las plantas no solamente son capaces de hablar entre ellas, que hemos comentado con los volátiles y tal, sino que es que encima se escriben mensajes. Y encima están cifrados. Y no han necesitado de programación. Toma O sea, ya. brutal. Toma ya. O sea, es que esto es brutal. Y de hecho, siempre se ha dicho, yo por ejemplo, mi abuela siempre decía, no dejes a una planta sola, alejada en un rincón, que se pone triste. Y es curioso, ¿no? Porque cuando en pequeña escala en una azotea o en una zona pequeña pones 4 o 5 plantas, de verdad casi que se ayudan simplemente por el hecho de la cercanía de unas a otras. Y eso es muy curioso, ¿eh? Eso podría dar para una investigación y para algún artículo que haya por ahí. Bueno, es justo, claro, es justo lo que Sí, estamos correcto. hablando, ¿no? Y es justo lo que estamos hablando, vaya. Sin embargo, se dan, bueno, es frecuente lo que es la competencia también por la luz, ¿eh? Es decir, que no todo es No, correcto. Por la papel luz. es color de rosa. Correcto. Y como hemos comentado, también cuando hay dos individuos que no se llevan bien, como es el caso del eucalipto, con las especies que están alrededor, pues no lo deja Me crecer. estáis llevando a un extremo que yo no quería llegar. Y es que, a ver, hay personas que les gustan más estar con los amigos, hay personas que les gustan más estar con la familia y hay personas que les gusta estar con gente desconocida y conociendo a gente nueva. Pues las plantas les pasa muy bien. Las plantas, dependiendo de su especie, compiten más entre ellas si son de la misma especie o si son de diferentes especies, parece que pueden competir más porque dicen, no me gusta, como es en el caso del eucalipto, o sin embargo parece que se adaptan mejor y que se ayudan las unas a las otras. Bueno, también es cierto que cuando las plantas son diferentes hay una diferenciación en el espacio que ocupan. Y esto no hay que confundirlo con que se ayuden, porque muchas veces parece que 2 o 3 plantas van bien y no es porque se ayuden mutuamente, sino porque ocupan un nicho diferente. Claro, correcto. De hecho, Juan, hay una cosa bastante interesante, ¿no? Que es la tipología de raíz. Raíz fasciculada o raíz pivotante. Entonces, claro, para el oyente, ¿qué puede ser raíz fasciculada, no? Pues es una raíz que tiene muchísimos pelos, ¿vale? Es como... son pequeñas, no son profundas, ¿vale? Pero tienen muchísimos pelos, muchísimos pelillos, ¿vale? Están por todos lados. ¿Y qué es la raíz pivotante? La raíz pivotante es una raíz más larga que parte de un mismo, o sea, de una misma forma, alargada y tal, pero que está más densa. O sea, no son tantos pelillos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Dos especies que tengan una raíz pivotante, pues a lo mejor entre ellas puede que no se lleven tan bien. ¿Por qué? Porque somos iguales, tenemos la misma raíz y tal. Pero a lo mejor una especie con raíz pivotante, que es la raíz gorda que va hacia abajo, y con raíz fasciculada, que es la de los pelitos, pues sí, a lo mejor sí se pueden llevar un poco mejor. Claro, es que aquí, como hemos comentado, entran muchos factores en juego. Claro, completamente. Y fijaos que, sin tampoco profundizar mucho en el tema, hay plantas que se llevaban mal entre los familiares, ¿vale? Y en realidad el mayor progreso de la mejora genética ha sido poder juntarlas sin que se peleen. En realidad, por ejemplo, el caso del maíz, el maíz ha aumentado la densidad de cultivo un montonazo. Y es verdad que por planta, desde los años 60 hasta aquí, cada planta produce más. Sí, gracias al riego, a la fertilización, todo lo que tú quieras. Pero por hectárea, el mayor beneficio, o sea, el mayor incremento se debe a que en una hectárea ahora hay muchísimas más plantas. Y en parte es a eso, vale, se fertiliza más, se riega más, pero también a la desaparición de los mecanismos de competencia entre ellos, que es muy importante, ¿vale?
Así que, bueno, yo creo que queda bastante claro que las plantas más o menos son capaces de relacionarse, ¿eh? Juan, perdóname un inciso porque creo que Leo se tiene que ir y, y me da mucha pena cortarte. Leo, me da mucha pena que te tengas que ir. Correcto, correcto. Muchas gracias por haber venido. Te esperamos Muchas en el gracias. próximo Muchas programa. gracias a vosotros dos, a los oyentes, porque yo creo que ha quedado una cosa bastante interesante y espero que a los oyentes les haya gustado, les haya abierto inquietudes y que miren las plantas de forma distinta. Y que Sí. piensen en el WhatsApp de las plantas, en el Telegram de las plantas y en las formas de comunicación que tienen. Muchas gracias, Leo. Nos vemos en el próximo programa Venga, señores, nos vemos en el próximo programa. y Juan y Venga, yo hasta luego. seguimos, rematamos el Correcto, tema, correcto. ¿vale? En fin. Y, y nada, Juan, perdona, te decía, No, sigue. nada. Bueno, estaba diciendo eso, ¿no? Que hay plantas que han aprendido, digamos, bueno, se les ha olvidado cómo competir entre ellas y gracias a ello ahora podemos juntarlas más. Y es Correcto. que hay mucho debate en torno, supongo que quizá otro día podremos hablar en concreto de esto si los oyentes están interesados. Las plantas son capaces de reconocer a sus familiares. Totalmente. Sí, sí, claro. Claro. Plantas son capaces de reconocer a las plantas de su especie, pero aún más. Se generan dinámicas diferentes si las plantas son de la misma variedad o son diferentes, o si son medios hermanos, o si son clones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Bueno, y claro, no solamente a sus congéneres, también reconocerse entre especies diferentes y saber combinarse y saber mejorar entre ellas. Bueno, un ejemplo, la combinación de leguminosas y gramíneas, que las leguminosas solas tienen unas capacidades, las gramíneas solas tienen otras capacidades, juntas potencian sus capacidades, ¿no? claro, claro. Es que este también es un ejemplo porque aquí también hay una diferenciación de nicho en la que, digamos, se generan roles diferentes. Entonces, pues la leguminosa toma un papel que sobre todo el de fijar más nitrógeno, aporta más carbono al rhizobium, el cereal crece muchísimo más. Pero bueno, por ejemplo, también a mí se me ocurre, yo creo Sí, que he leído pero que el algún... cereal, Sí, el cereal es capaz de ayudar a estimular al rhizobium. Es decir, claro, lo estuvimos hablando el otro día. Es como una cuerda, ¿no? Tira, el claro, cereal tira y eso hace que todo el sistema en su conjunto acabe mejorando, ¿no? Yo estuve leyendo también, creo que un caso de intercropping de trigo y girasol. Claro, en este caso ahí no se debe a comunicación ni a interacciones. Claro, es verdad, el caso de la leguminosa sí que se puede deber, o sea, en realidad sí se debe, ¿no? A esa diferenciación, esa ayuda de alguna forma, ¿no? De que el cereal tira del sistema. Pero el caso del girasol, no. Se debe a una diferenciación de nicho completamente. El girasol baja hasta el metro de profundidad, entonces el girasol consume el agua y los nutrientes de abajo y el trigo los de arriba. y no Y solamente ya no está. no compiten, sino que Y no además compiten. se complementan, ¿no? La Claro. verdad que es de verdad, un tema que a mí me da mucha pena porque veo también que se nos está acabando el tiempo. Como siempre, Como se siempre. nos quedan los temas a media y tengo una mala noticia y es que el programa pues casi que llega a su fin. Así que, queridos amigos, hasta aquí llegó Agroconciencia en el programa de hoy y bueno, tengo que agradecer a Juan, Leo que ya se ha ido, pero sobre todo a vosotros y también a los oyentes que siguen ahí, los que todavía siguen ahí sin dormirse y esperamos que os haya gustado y os emplazamos pues al próximo programa que grabaremos próximamente y que espero que os guste y que sobre todo que os resulten interesantes, ¿no? Y que aprendáis, ¿no? Y con la ciencia.
Recordad que podéis suscribiros al programa y así la máquina os va a recordar que hay un nuevo podcast. Y lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo programa. Adiós.